espera. Es decir, que algo estamos esperando. Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es eso que se espera? ¿Y qué es aquello que no se ve? El evangelio que se nos ha enseñado. La salvación, la redención en Cristo, el perdón de los pecados. No lo vemos, amén. Pero como creemos lo que dice la Biblia, nosotros sabemos que somos salvos. Pero también hay una parte que se llama experimental. Amén. Porque sí es verdad que en cierta manera uno siente que es salvo. Amén. Pero la seguridad no es porque siento, sino porque creí. Porque el Espíritu Santo confirma. Es decir, nos hace sentir. Porque uno se acerca a orar a Dios y se quebranta y creyendo cuando de pronto comienza a sentir gozo, felicidad. Si el Espíritu Santo ya está en usted, comienza a correr como ríos de agua viva. Es una cosa maravillosa. Amén. O sea que uno cree, pero también lo experimenta. Pero primero es creer. Amén. Primero no es ver para creer, sino creer para ver. Y también no es primero sentir para creer, sino creer para sentir. No es primero sentir para adorar, sino adorar para sentir. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Usted mire lo que sigue diciendo. Dice, pero estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Lo que se hacía era como decíamos acá el lunes, ¿no? En la enseñanza, ¿recuerdan? Los que vinieron. La expiación. Dios ordenó que el pecador se llevara un corderito, un animalito inocente y perfecto, porque no podía tener defecto, porque estaba representando a Cristo. Amén. Y ese animalito inocente que nunca había pecado, era el que era degollado y moría en terrible dolor. Entonces eso le agradaba a Dios. Pero siempre eso, aún esa parte simbólica de ese animalito que moría, era siempre apuntando a Cristo en la cruz del Calvario. Por eso era que tenía el valor. Alguien se puede preguntar, pero bueno, un animalito cualquiera, ¿por qué podía Dios satisfacerse? Porque era mirando hacia lo que se iba a suceder. Amén. Gloria al nombre del Señor. O sea que todo esto es por fe. La salvación desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento siempre ha sido por gracia. Nunca ha sido por obras. Nunca ha sido por la ley, sino creyendo. Gloria al Señor. Entonces voy a leer porque después vamos a volvernos al Salmo que leímos el 51 para sacar aquí algo mucho más conocimiento. Dice entonces el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí está hablando de Cristo como el hombre Cristo, ¿no? Amén, como el hombre que era el Cordero de Dios para morir por nosotros. Se me preparaste cuerpo. Holocaustos, que era lo que ellos ofrecían, y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Porque ya hubo un tiempo entre los judíos que lo practicaban sin tener fe en eso, como un rito, como una costumbre religiosa, pero ahí no estaba su fe. Porque tenía que ser por fe, amén. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento es por fe. ¿Por fe en qué? En la gracia de Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces dice, versículo 7, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro, en el rollo del libro está escrito de mí, que es la Escritura. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos
y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Eso está clarísimo, que ese culto que se dio a los judíos fue quitado para llegar a lo real, a la realidad. Aquello era la sombra. Pero en esa sombra de lo verdadero también sirvió para los que creyeron por fe. No vamos a decir que no servía, sí servía en el aspecto, como dice aquí, que era cada año y la persona seguía con su conciencia de pecado, pero tenía el otro corderito preparado para el siguiente año para quedar otra vez tranquilo, porque no podía quitar el pecado. Era solamente una tipología de Cristo. Por eso tiene que ser por fe. Debemos preguntarnos, entonces, ¿cómo se salvaron las personas del Antiguo Testamento? ¿Cómo se salvaron? Porque si hubo muchos que se salvaron. Amén. Se salvaron mirando hacia el futuro. La promesa que Dios había dado de un redentor. Amén. Por eso fue que se salvaron. Mirando hacia el futuro en la promesa del redentor. Entonces el corderito que mataban los hacía acordar eso. Que así moriría el cordero. Amén. Y que sería uno inocente que se presentaría para llevar los pecados. Entonces ellos hacían esto con fe. El que no lo hacía con fe, Dios le rechazaba el sacrificio. Y el pueblo llegó a la condición de que esto lo hacían ya de una manera, de un formalismo, no era en fe. Por eso él rechazaba. Amén. Entonces seguimos aquí. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad. Porque él dijo, he aquí vengo para hacer tu voluntad. ¿A qué voluntad se refería? ¿A qué acción se refería? A que Dios había determinado que alguien tenía que morir. Y ese alguien no podía ser un humano, ni tampoco un animal irracional. Amén. Era un humano en la forma que se manifestó en carne, pero no era un ser pecador. Entonces, en esa voluntad somos santificados. Gloria al nombre del Señor. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Yo les estoy explicando esto para que usted no tenga dudas, no ande como de cualquier manera. Es que yo no siento, que no sé qué me pasa. No, es que tiene que creer. Porque si usted cree, usted permanecerá firme en lo que ha creído. Amén, gloria al nombre del Señor. Esto no es que porque no tengo gozo, que porque estoy triste, que porque me están atribulando, porque me han hecho males y entonces yo estoy. No, es que eso no quita la salvación. Amén. Todas las tribulaciones, aflicciones, lo que sea, eso pasarán, pero usted permanecerá firme en lo que ha creído. Amén. Firme en la salvación que ya está hecha. Y por eso habla porque allá en el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote que era el que recibía los sacrificios para presentárselos a Dios. Dice que ahora también tenemos un sumo sacerdote. Amén. Y ese sacerdote, aquel llevaba los corderos, los animales para sacrificarlos y tenía que él mismo ofrecer por sus propios pecados. Pero Jesucristo no ofreció por sus propios pecados porque no los tenía. Él se ofreció por los pecados de la raza humana. Amén. Y entonces, así como los israelitas decíamos, allá está el sacerdote en el tabernáculo, ya se cumple un año que traje mi oveja, traje mi macho cabrío por mi pecado, ahora voy allá donde él, porque no podía él ofrecerlo él solo, sino que tenía que haber una autoridad que le recibiera eso, para que se cumpliera exactamente conforme a lo que Dios había dicho. Entonces él iba hacia el sacerdote. Pero ahora usted también tiene un sacerdote. Yo tengo un sacerdote también, amén.
Pero no tenemos que llevar ningún cordero, no tenemos que llevar nada en cuanto a cosas material, sino que vamos a Él porque Él mismo es el cordero. Y Él mismo es el sacerdote, amén. Y Él mismo es Dios. Un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Oiga, mire lo que sigue diciendo, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, oiga, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque los sacerdotes, figúrese, es como cuando la gente cumple años, ¿no? Todos los días la gente está cumpliendo años. Todos los días la gente cumple. Así que el sacerdote tenía que recibir una fila de personas que estaban cumpliendo años y que habían traído el sacrificio. Así que siempre estaba de pie, recibiendo y trabajando, y trabaja y ofreciendo sacrificios, y la gente trayendo. Pero dice que como Cristo ofreció una sola vez para siempre la ofrenda, que se sentó. Sí, está terminado el trabajo, no hay que hacer más nada. Amén, está terminada la redención de la obra. En eso que usted y yo tenemos que creer. Amén. Y bueno, vamos a terminar leyendo esta parte porque sigue diciendo así. Por eso dice que un solo sacrificio por los pecados y se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, que otra cosa que se cumplirá también. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién son los santificados? Aquellos que Dios llamó del mundo y los trajo a su iglesia. Esos son los santificados. Dice que los ha hecho perfectos para siempre. Por fe, en la gracia de Dios. Usted puede sentirse imperfecto, pero figúrese, si usted o yo comenzamos a mirarnos, decimos, no, pero sí será que Dios me irá a recibir, Dios, con todo esto que todavía tengo humano. Pero Dios no está mirando tanto en esa debilidad humana, en esa imperfección humana. Él está mirando si usted creyó la obra de Él. Eso es lo que Él está mirando, si usted creyó, porque bajo el sacrificio de Cristo, Dios nos mira perfectos. ¿Por qué? Porque la justicia que nosotros no teníamos para acercarnos a Dios, porque Dios es justo, uno de sus atributos. Y nadie se puede acercar siendo injusto, porque Dios todo lo hace con rectitud, con justicia. Y el hombre perdió la justicia, amén. ¿Y cómo podía presentarse delante de Dios? Bueno, Él mismo vino. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, él dice, pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Amén. Es Cristo mismo. Esa figura del Antiguo Testamento que dice que Dios vistió a Adán y a Eva con pieles de cabras, les hizo túnicas de pieles. Eso está diciendo, porque lo que simboliza el pecado es la desnudez ante Dios. Simboliza el pecado. Estaban avergonzados. Entonces Dios los vistió. Entonces cuando los vistió con túnicas, entonces se pudieron acercar. Y ellos siguieron presentando sacrificios. Los sacrificios sí servían en el Antiguo Testamento, pero servían teniendo fe en el futuro de lo que vendría, que Cristo moriría por nosotros. Por eso ellos se salvaron creyendo. Porque muchos israelitas no se salvaron porque no creyeron, amén. Pero muchos creyeron y aún fueron personas que vivieron fieles a Dios porque no vivían por la ley ni por obras, sino que vivían por fe en lo que Dios había establecido. Amén. Entonces dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Aquí está diciendo, por eso dice acá en el versículo 4, dice que Dios dijo, quita esto primero para establecer esto último.
Amén, gloria al nombre del Señor. En el versículo, gloria al nombre del Señor. Es el versículo 9. Diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Es decir, ese orden de culto será quitado. Entonces, cuando llegamos aquí al versículo 15, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. O sea, ya es un nuevo pacto. Porque en el primer pacto dice, ellos no permanecieron en mi pacto. Porque ese pacto del Antiguo Testamento, de todas maneras, era para creerlo, para vivirlo por fe. Ellos no lo pudieron hacer. Entonces Dios, mire lo maravilloso que es esto. Ellos no pudieron permanecer en el antiguo pacto. Ellos traspasaron, o sea, violentaron ese pacto, no lo cumplieron. Entonces Dios hace algo mucho mejor todavía para nosotros. Dice aquí que pondré mis leyes en su mente y en sus corazones las escribiré. Y no me acordaré más de sus pecados y rebeliones. Ese es el nuevo pacto. Porque el antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra. Pero el apóstol Pablo dice que el nuevo pacto por el Espíritu Santo ha sido escrito en nuestros corazones. En tablas no de piedra, sino de carne del corazón. Y no escritos con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Amén. Entonces, hermanos, estamos en el nuevo pacto. Amén. Estamos en el nuevo pacto hecho por la sangre de Cristo. Estamos en el ministerio del Espíritu. El creyente puede vivir en el Espíritu, y no solo que puede vivir en el Espíritu, debe vivir en el Espíritu. Porque la vida en el Espíritu es maravillosa. Amén. Cuando alguien intenta vivir la vida cristiana, pero siendo carnal, va a sufrir mucho. Y va a decir, qué vida tan pesada esta. Porque es imposible que se pueda vivir la vida cristiana en la carne. Somos nacidos de nuevo y nacidos del Espíritu. Y somos personas espirituales. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, todas esas obras de la carne, que creo que no hay que leérselas otra vez porque usted sabe todo lo que contiene, y la carne es la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Entonces, todas esas obras de la carne no se vencen sino viviendo en el Espíritu, creyendo la gran obra de la salvación, introduciéndonos más en ese conocimiento, caminando con el Señor. Eso es lo que hace que la obra de la carne desaparezca, o sea vencida, sea controlada. Porque muchos piensan que es haciendo otra cosa, que reprendiendo, que no, es que es tal cual como cuando hay una parte oscura y se prende la luz. Se prendió la luz, la tiniebla se fue. Así que si uno vive en el Espíritu, toda esa cantidad de debilidades y tentaciones y cosas de la carne van a desaparecer. Y la persona vive en una dimensión más alta, porque esa dimensión de la carne es como muy rastrera. Eso es, va estropezando con todo. Amén. Pero vivir en el Espíritu es vivir en alturas. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice, por todo esto que le he estado explicando, por eso dice el apóstol, así que hermanos, teniendo libertad, oiga, teniendo libertad para entrar nada menos que al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque los israelitas no podían entrar todos al lugar santísimo en el tabernáculo. Aunque era simbólico aquello, era tipología, sin embargo no podían entrar. Solo entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. Ellos quedaban en el lugar santo. Había un velo que separaba.
Ellos quedaban de aquel lado del velo. Y afuera era el atrio. Entonces ellos llegaban, el pueblo se ponía y el sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de los animales, les rociaba. Pero ellos siempre temían que Dios estaba muy airado y que de pronto, si Dios no aceptaba el sacrificio, el sacerdote moría allí en el propiciatorio. Ellos estaban esperando con ansias que saliera. Si sale, estamos perdonados. Te voy a contar sobre las campanitas esas que en toda esa parte de falso de la túnica, cuando ellos oían que sonaban las campanitas, está vivo. Y comenzaban entonces a glorificar a Dios. Se aceptó el Señor nuestro sacrificio. Amén. Ahora dice la Biblia que el sacerdote de los cristianos no es un hombre en la tierra. Es el mismo Jesucristo en el lugar santísimo. Y nosotros entramos al lugar santísimo, no que nos vamos para el cielo así como estamos, sino entrar al lugar santísimo es tener comunión con Dios aquí en la tierra. Así que usted se arrodilla o sin arrodillarse, para tener comunión con Dios no es necesario estar arrodillado y orar, sino tener fe. Amén. No digo que no sea necesaria la oración, me refiero a que depende cómo sea la vida de uno. Si uno se desconecta, tiene que estar siempre, bueno, voy a arrodillarme para orar, pero si anda conectado con Dios, habla con Él en cualquier parte, en la calle, en todo. Amén. Eso uno tiene que buscar la forma de vivir la vida cristiana para que la pueda disfrutar, porque la vida cristiana es maravillosa. Es de triunfo, es de grandes victorias, es de alegría, es de gozo, es de milagros. Amén. Es de satisfacción. No se vive en el Espíritu. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Amén. Gloria a Dios. La iglesia como iglesia y cada persona también, ¿no? Sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero. Eso es lo que le toca. Todo lo hizo Él ya, todo está hecho ya. Usted no tiene que hacer nada en cuanto a hacer algún sacrificio para salvarse. Uno hace sacrificios para adorarlo a Él. Amén. Aún las ofrendas que damos, el diezmo que damos, todo lo que damos, no solamente en la parte material, sino en la parte espiritual. Cuando usted dice, bueno, aquí está mi cuerpo, lo entrego al Señor para servirle. Aquí están mis talentos, aquí está este don que he recibido, aquí está esta habilidad, estas manos, estos pies. Todo es para servirle a Él. Entonces son ofrendas que se le ofrecen a Él también. Amén, gloria al Señor. Entonces por eso dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Si creyendo esto, creyéndolo, amén. Yo le decía al comenzar que cuando alguien no tiene estos conocimientos, fácilmente el enemigo sí lo ataca y lo engaña. ¿Cómo lo ataca? Metiéndole duda y diciendo, no, si tú crees que vas a ser salvo con esa falta que cometiste, con esa manera de ser. Pero si el creyente entiende qué es el sacrificio de Cristo, qué es lo que ha creído, diciendo yo estoy bajo la sangre de Cristo. Yo sé que soy imperfecto, he cometido pecados, faltas, pero yo sé que yo me he arrepentido y Él me perdonó. Amén. Y que puedo vivir en el Espíritu para no andar cada rato pidiendo perdón, sino que vivo en el Espíritu. Amén. Porque el que vive en el Espíritu no anda pecando ni anda cometiendo cosas, sino que como vive en el Espíritu vive agradando a Dios. Por eso lo que dice en Gálatas capítulo 5, del 22 en adelante, el 23 dice, el 24, digo pues, no es el mismo versículo 22, digo pues, andad en el Espíritu. Amén, eso es para usted, hermano, y para mí. A ver, ¿cómo vive usted en la casa? ¿Cómo vive en el trato con los demás? ¿Vive con manifestaciones carnales? ¿Con contiendas?
Amén. Con rencores, con celos. Porque eso todo viene de la naturaleza pecaminosa, porque el Espíritu nos guía a toda la verdad. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué nos resta y qué nos toca, digamos, a nosotros? Presentarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia o de una conciencia con culpabilidad. Amén. Y lavado los cuerpos con agua pura, que viene siendo la palabra de Dios, que nos lava, nos purifica. La palabra nos purifica. Amén. Dice que el Señor amó la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, y dice, en el lavacro del agua por la palabra, para santificarla, habiéndola purificado en el lavacro del agua por la palabra. O sea que la palabra ahí es tipo del agua que purifica. Así que ustedes están recibiendo en este momento agua pura. Amén, gloria al Señor. Agua pura para limpiar la conciencia, para que usted se presente tranquilo. Amén. Gócese la salvación. Amén. Amén. Aplauso al Señor Jesús. Alégrese. Alabanza a su nombre. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a terminar.